Tienes ahorita 51 años, Dani. 51 años. Se supone que incluso antes de los 50 años ya deberíamos de tener la vida resuelta. Económicamente, familia, personalmente. ¿Qué onda? A ver, ¿qué ha pasado por ahí? Que no has tenido tu vida resuelta todavía, échale. Antes de entrar en contexto con nuestro invitado del día de hoy, te quiero hacer un par de preguntas. ¿Alguna vez has sentido que has trabajado duro durante toda tu vida y sientes que el dinero aún así no te alcanza? ¿Alguna vez has estado sin ningún solo peso, ni siquiera para poder comer? Le has debido a tus amigos, a tu familia, incluso al banco, y todavía el día de hoy es momento que todavía no puedes pagarles. Has pospuesto tus sueños solo por el simple hecho de sentir que no tienes dinero. Bueno, pues todo esto que te estoy platicando es un patrón. Un patrón que se repite generación por generación. Y el día de hoy vamos a cuestionar ese patrón. Porque tenemos un invitado que ha vivido esto completamente en carne propia. Y me gustaría, para mí es un honor presentar a nuestro invitado de hoy, Daniel Marchán. Daniel, mi hermano, bienvenido. Hola Rubén, ¿cómo estás? Mucho gusto, hermano. Irán, gracias muchachos. Buenas noches a todos. Pues sí, mira, me presento rápidamente. Me llamo Daniel Marchán, soy originario de Veracruz, tengo 51 años y bueno, hoy estoy muy contento de estar con ustedes porque hoy, después de todo lo que hemos vivido, de todo lo que has comentado, tenemos un movimiento, estamos creando una cultura, una filosofía, un movimiento de que no dependas de una sola fuente de ingresos. Excelente, Daniel. Eso está muy interesante y nos gustaría llegar finalmente a cómo nació este proyecto, este propósito en tu vida, pero antes de todo, nos gustaría comenzar con tu historia. Nos gustaría conocer a profundidad cómo llegaste a ese lugar. Y para comenzar, me gustaría hacerte la pregunta, ¿cómo eras de niño? ¿Cómo era tu carácter? ¿Cómo era la relación que tenías con tus papás? Bueno, mira, te comento rápidamente, mira, yo desde el día que yo nací hasta los 7 años yo no recuerdo tener una carencia económica, solo, pues sí, solo quizás no amor, pero sí una pequeña atención porque en ese tiempo, del día 1 al día, a los 7 años, vivíamos en una colonia militar. Entonces no había como tal carencias, no había divisiones, no había pues sí, quién gana más, ¿no? Porque, pues, como todos eran soldados, pues todos ganábamos lo mismo. Bueno, ganaba, ¿no? Yo no ganaba nada. Mi papá ganaba lo mismo, el vecino, el de al lado, tenían casas hechas de parecido a un material que se llama bambú. Entonces, como que no había una grande diferencia económica, ¿no? Pero a los 7 años me llevan a vivir a Morelos, de Veracruz, nos vamos a Morelos. Y ahí empecé a ver una situación sí bien cabrona, porque ahí empecé a sentir yo de niño que hay como perdón que lo diga así como divisiones, hay, perdón, se oye esto como que todo el mundo dice ahora, ¿no? Como que hay niveles, ¿no? Porque la neta, pues me di cuenta que nosotros no teníamos lana y que mis primos vivían mucho mejor. Entonces yo me acuerdo cuando ya entramos yo entré a la primaria, pues sí me empecé a dar cuenta porque mi mamá me ponía una torta de frijoles con huevo envuelta en un papel de eso de las tortillas, ¿no? Aquí donde yo vivo es un papel, bueno, es blanco, antes era como amarillo, ¿no? De esas tortas del chavo, ¿no? Así me hacía mi torta. Y yo veía que a otros chavos pues les ponían su torta de jamón, no, pues qué chingados iba a alcanzar para el jamón. Pero otros chavos sí les hacían sus tortas bien y aparte les daban una lana para pues para gastar. A mí no me daban recreo, solo me llevaban mi torta, me la aventaban ahí por el alambrado y eso era, ¿no? Entonces yo de niño, la percepción que yo tenía también de mi mamá, era que mi mamá pues siempre estaba trabajando, mi mamá vendía pollo en las casas, vendía cloro en un triciclo, ¿no? Eh, vendía joyería de fantasía, yo iba con ella, iba a vender, iba a cobrar, a estar lidiando con las personas que no le pagaban y así. Pero entonces la percepción o el pensamiento como niño era que las mamás como que de alguna manera están hechas para trabajar. Y eso yo veía, decía, mi mamá, ¿por qué se la pasa trabajando, no? Y la verdad que sí, de chavo sí teníamos muchas carencias. Vivíamos en una casa
de cartón ahí donde nos prestaron mis abuelitos. En la parte de atrás pues teníamos una casa de cartón, ¿no? Y esa fue como que mi niñez de los 7 a los 10 años, ¿no? En ese entorno sí de escasez, sí de limitaciones. Y más adelante te voy a contar una historia de por qué de niños lo único que anhelaba, hay chavos que anhelan un triciclo, una bici, no sé, otro tipo de juguetes. Yo de chavo lo único que quería eran unos tenis, pero sí vivíamos muy limitados y si no en una pobreza extrema, sí muy limitada. Ok, fíjate, ¿y cómo era tu carácter? Antes de hacerte una pregunta diferente, quiero saber cómo era el carácter de ese niño. ¿Cómo era tu carácter personal? ¿Cómo lidiabas tú con estas situaciones, con esta comparativa? Bueno, pues mira, yo siento que la neta sí hicieron un chavo bien reprimido, lleno de temores, pero de muchos temores. Yo me acuerdo que en alguna ocasión mis papás se fueron, no sé dónde se fueron, pero no estaban ahí. Y de la casa de mis abuelos yo empiezo a caminar hacia un lugar donde jugábamos fútbol. Y yo me acuerdo que yo tenía 7, 8 años y yo me empezaba a hacer estas preguntas. ¿Qué pasaría si un día ya no vienen mis papás? ¿Qué pasaría si me quedo solo? ¿Qué pasaría si tuviera que vivir con mis primos? Porque además, pues no me llevaba tan bien con ellos. Yo de chavito me hacía esas preguntas. Fíjate, o sea, bien chavo, pero ya como que, te digo, vivía lleno de temores. Y me ponía a pensar, fíjate, de chavo yo decía, ¿cómo será la...? Porque ya iba a la primaria, ¿no? Te dan información o educación básica. Yo me imaginaba que la Tierra era redonda, ¿no? Redonda en el sentido así, ¿no? No como tan, que era como un círculo así, ¿no? Y yo pensaba que si llegabas al final, como que te caías del otro lado, ¿no? Yo decía, tiene un lugar, pero Era en como este tipo plana de la tierra, pensamiento, pues. más que nada plana, ándale, gracias, plana, no redonda, plana. Y yo sentía que había un límite donde llegas y brincas y te caes. Y yo decía, ¿y qué pasa si ya no estás aquí? Entonces era un niño con muchos temores. Y la neta, a mí mis papás sí me traían bien en corto, ¿no? Porque mi mamá me decía, oye, no te vayas a meter en broncas porque yo no tengo tiempo para irte a ver a la escuela. A mí sí y mira, y algo que me marcó mucho, que yo creo que no fue como disciplina, sino que eran temores infundidos por mi mamá, ¿no? Y me decía, si tú te portas mal y me mandan a traer el maestro, te jaloneo, ¿no? Me decía el pelo. Ah, te jalo las greñas delante de todos, me decía. No, güey, yo le tenía un chingo de miedo a eso. Qué pinche vergüenza que llegue mi mamá, una señora cargando su bolsa de mandado en chanclas y me jale los pinches pelos. Qué pinche vergüenza. Yo creo que por eso no me portaba tan mal. Pero a cierta edad era muy temeroso, tenía muchos miedos, pero ahí iba, ¿no? Yo creo que hasta la edad de los 12 años, hasta ahí como que todo iba bien porque después cambió la cosa, me volví muy rebelde, ¿no? A consecuencia de algo. Fíjate que la historia tuya y la mía se parecen mucho. Yo también tuve una mamá bastante agresiva y amenazante. Te hacemos, fíjate, estas preguntas más que nada, Daniel, porque sabemos que hemos nosotros aprendido que los patrones del dinero vienen a través de cómo aprendimos nosotros a ver la vida a través de nuestra familia. Digo, son los que nos enseñan mamá o papá. Y en Latinoamérica yo creo que la situación, porque el tema central que nos trae aquí un poquito el día de hoy es el dinero, Las creencias con respecto a ese... las creencias, la deuda. Tú te dedicas, sin adelantarme tanto, te dedicas a ayudar a otras personas a que no repitan tu historia. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cómo era en tu casa la relación con el dinero? ¿Cómo veía tu mamá? Yo te voy a decir, por ejemplo, mi mamá era, no tengo dinero, no hay dinero. O sea, esas palabras te programan, no hay dinero, no tengo dinero, la crisis está dura. Yo me acuerdo desde que tenía 3 años que ya empezaba a tener lucidez en mi cabeza. Existía ¿cómo se dice? La crisis económica. Todavía tengo 36 años y la crisis económica todavía existe, ¿no? Entonces, aprendemos a que el dinero, lávate las manos, el dinero está sucio. El dinero está sucio, lávate las manos. Entonces empieza, la gente que tiene dinero es mala. Todas esas creencias, me gustaría saber qué se decía en tu caso acerca del dinero, Dani. No, pues es que está muy cabrón porque luego ni había lana, o sea,
no había dinero, la verdad que no había dinero. Mi papá trabajaba de albañil, mi mamá trabajaba vendiendo pollo. Fíjate, una vez yo me acuerdo que yo tenía pues el deseo de querer tener unos tenis porque yo jugaba fútbol. Y yo le dije a mi mamá, oye, cómprame unos tenis, ¿no? Y, y mi mamá no me los compró. Ella, yo me acuerdo que tenía una frase que decía, si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere. Y yo le decía, pero ¿cómo si Dios quiere? Si ustedes tienen el dinero. No, sí, pero si Dios quiere, pero ahorita no quiere. O sea, mi mamá me quería decir que no había lana, ¿no? Yo me acuerdo, en esos tiempos había unos tenis muy famosos, una marca muy famosa que se llamaba Panam. Y yo quería unos tenis de esos, ¿no? Pero mi mamá, ¿tú crees que vaya que me compre unas pinches botas chatas, así color café? No, todo el mundo me hacía burla, pero la relación del dinero, en especial, pues era que no teníamos. Te digo, yo siempre veía a mi mamá batallándole, trabajando, lo poquito que mi papá podía aportar. Entonces, mi relación con el dinero, yo creo que fue pues muy nula, o siempre ver que mi papá y mi mamá no tenían, o que siempre, o sea, como vivir con lo más básico, como que te acostumbras a eso, ¿no? No, o sea, y yo vi una diferencia, porque mis primos tomaban café con leche y pan de dulce. Mi mamá a nosotros nos daba té de hojas de limón y una telera, un bolillo. Entonces, yo creo que la percepción o así, la idea del dinero es que es muy duro conseguirlo, ¿no? Que es muy duro conseguirlo. O cómo se le hace para conseguir más dinero. Cómo se crea una cultura, ¿no? Y más en esos tiempos, como que era muy difícil. Entonces, la relación con el dinero para mí en ese tiempo fue que es muy, muy difícil conseguirlo y que siempre tienes que andarle batallando, ¿no? Claro, claro, fíjate, y eso es algo que compartimos muchos mexicanos, nuestra relación con el dinero, claro, si vemos las estadísticas, más del 90% no vivimos en una circunstancia económica holgada, al contrario, es una circunstancia económica apretada, por lo que coincidimos muchos que en el inicio de nuestra vida pudimos ver, de alguna manera, si no vivimos carencia o hambre como tal, sí pudimos ver que no había mucha abundancia. Entonces, claro que la relación con el dinero desde ahí te va afectando y va afectando a cómo va creciendo uno y cómo va queriendo obtener ese dinero y cómo piensa uno que puede llegar a obtener recursos o simplemente acercarse, como decía Rubén en un inicio, a nuestros sueños en nuestra vida, porque pensamos que la parte económica nunca se va a resolver, ¿no? Por lo tanto, pues siempre vamos a estar como en ese juego del dinero y en ese juego de la carencia, pero fíjate, algo en lo que me gustaría entrar, Daniel, ¿cuándo te diste cuenta en este momento de tu niñez? Tú nos describes que hubo un momento que cambió tu percepción. O sea, tú dices, yo de los 1 a los 7 años yo viví de esta manera, pero luego a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede, Daniel? ¿Cómo es que cambia tu vida? ¿Cómo es que cambia tu percepción? Bueno, en relación con la lana, pues la neta te digo que pues que no teníamos, ¿no? O sea, nunca te comento de la historia de los tenis, ¿no? Porque también iba a ser un contenido aparte en relación a los tenis. Porque de niño, pues era todo, era mi deseo tener unos tenis, ¿no? Eh, Te voy a contar una historia bien rápido. Una ocasión, porque te digo, quería unos tenis y mi mamá me compró unas botas chatas. Estaban bien feas de esas como de vaquero, ¿no? Pues imagínate un chavito de 7, 8 años, 9 años, o unas pinches botas, ¿no? Bueno, el tema es que un día fui a jugar fútbol y no falta el pinche vato ahí, manchado, ¿no? O abusivo, ya un güey más grande, ¿no? Y jugando yo quiero patear el balón y chingue, que se me vuela la bota, ¿no? Y fue volando, hasta parecía de película, ¿no? Y le cae en los pies a este güey, la levanta y me grita, pinche botudo, ¿no? Fíjate que desde ahí yo no sé, pero yo sentía feo. ¿Por qué tus papás no te pueden comprar lo que tú quieres, no? Porque inclusive, mira, la verdad yo llegué a pensar, ¿por qué no fui el hijo de tal persona, no? Yo pensaba, yo veía a las personas que tenían una buena casa. En ese tiempo no había coche, no, como que era muy difícil, ¿no? Pero los que tenían una buena casa, yo decía, a lo mejor porque vienen de una buena familia,
porque son diferentes. Yo pensaba como que la riqueza o como que el tener dinero tenía que ver quién eras. Yo decía, ¿cómo le hizo tal señor para tener una casa de 2 pisos? ¿Cómo le hizo tal persona que tiene su casa con un jardín? Digo, ¿por qué esas personas sí pueden y nosotros no podemos? O sea, yo no entendía por qué hay personas, de hecho, y de hecho lo vemos a veces hoy, porque hay personas que todo les sale bien y hay personas como que siempre le están batallando. Y fíjate que me llamó mucho la atención la palabra que utilizaste, patrón, porque para mí fue eso, ¿no? Como que siempre pensar que obtener dinero, obtener riqueza, que inclusive la riqueza o el dinero no es para ti, como que es para unos pocos. Más adelante fui entendiendo, pero sí siempre fue la verdad, siempre fue estar batallándole por el dinero. O sea, fue siempre eso. Y ahora mira, no lo quería decir, pero sí lo voy a decir, porque por ahí anda, ¿no? Una maestra me dice, me ve mi cara de triste, ¿no? Y me dice, ¿qué tienes, Marchán? ¿Por qué andas así? Y yo, no, pues es que quiero unos tenis, mi mamá no me los compra. Y se le ocurre decirme, ¿no? Ah, no te preocupes, yo te los voy a comprar. Dije, "Ay", y así otra vez como que qué alegría, sí, ¿no? Festejando. Y de repente, pues ya pasó un día cuando me dijo 15 días, un mes, y yo ahí pues, esperando los tenis y nunca me los compró. Mira, yo creo que también tiene que ver, eso es bien importante porque, o sea, el día de hoy tú te pones metas y no las haces porque sientes que no se cumplen. Dejas de confiar en las personas. O sea, yo creo que esos patrones son bien importantes que los conozcamos para que entendamos nuestra realidad el día de hoy, porque muchas veces yo hacía cosas y nunca me salían bien, pero precisamente porque estás repitiendo un patrón de tu niñez. Y para mí fue eso, la carencia, el sentir inclusive que no lo mereces. Yo decía, a lo mejor no lo merezco, ¿no? Porque pues de chavo te meten eso, que si haces groserías si haces cosas buenas eres premiado, si haces cosas malas te castigan. Y ese patrón de carencia me costó muchos, muchos años poderlo entender y sobre todo conocerlo, darle luz y darme cuenta, pues que sí tenía una gran responsabilidad, primero conocer un poquito de esos momentos, de esos tiempos y que hoy era adulto y que podría cambiar esa circunstancia, ¿no? Sí. Voy a meter un poquito mi cuchara en esta plática que acabas de mencionar en dos cosas. La primera es que cómo podemos nosotros cumplirnos nuestras propias promesas y de niños veíamos que los adultos, que eran nuestras figuras de autoridad, no lo hacían. No cumplían sus promesas. Una promesa que le hicieron a un niño de regalarle unos tenis y jamás, jamás cumplirla. Creemos que el niño lo olvida, pero al contrario, el niño lo aprende. El niño aprende lo que el adulto le enseña a través de sus acciones. Y eso es bien importante. No nos damos cuenta de eso. Y lo segundo, fíjate que estuvimos platicando antes, previo de la entrevista, y mencionaste algo antes de irnos de esta etapa de tu niñez. Mencionaste que viviste cosas difíciles a tu corta edad. Yo te puedo decir que sí, mamá a veces no me compraba cosas, pero a veces sí. Yo esperaba Navidad y tenía abundancia, esperaba mi cumpleaños y sí tenía. Había muchas veces donde mamá me enseñaba que no había, que el dinero estaba bien difícil y todo, pero tuve una infancia, yo lo puedo decir, una infancia buena. Te quiero preguntar a ti, tú dijiste que te tuviste que independizar desde bien pequeño, desde los 13 años si no me equivoco. ¿Qué es lo que sucedió? ¿A qué retos te tuviste que enfrentar? ¿Por qué te tuviste que independizar? Wow. Sí, mira. Bueno, ahorita que tú comentabas todo esto, me viene a la mente de que a mí nunca me festejaron un cumpleaños. O sea, yo no sé lo que es un cumpleaños. Yo nunca supe, perdón. Nunca supe lo que era un pastel, un cumpleaños, un regalo. El ser humano necesita sentirse visto, querido y amado. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo, a los 7, 8 años, yo llego de Morelos a Veracruz, mira, yo llego a la escolta porque yo la neta era un chavo bien estudioso, pero así, o sea, y devoraba los libros. Mis materias favoritas eran historia y la otra no me acuerdo. Pero mayormente historia de México, bueno, la historia universal, ya había otra, no me acuerdo de otra materia, pero eran mis favoritas, ¿no? Cuando
yo de chavo decía, no sé por qué, imagínate, tenía 7 años, iba en segundo de primaria. Digo, yo quiero ser el abanderado, yo quiero ser el abanderado. Esto va en relación a lo que te decía. El ser humano necesita sentirse visto, querido y amado. Entonces, cuando yo estoy en la escolta, iba yo atrás, pues estaba bien chaparrito, iba yo atrás, como que me festejaron, me tomaron fotos. Y estaba bien, ¿no? Pero más adelante, cuando yo me gano la bandera, a nadie le importó, o sea, ni me tomaron fotos, ni me dijeron. O sea, esa es la importancia de decirle a un chavo hoy, felicidades, hijo, qué bueno que fuiste el abanderado. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, como nadie dijo nada, y tenía la bandera, o sea, había tenido un logro y como que nadie me tomó en cuenta, ¿no? Más bien eso pasó. Como que, pues, y yo creo que en esa etapa, yo decía, pero entonces, ¿para qué esforzarte? ¿Para qué, sí, esforzarte o lograr algo si a nadie le importa? Y como que ese momento marcó mucho mi vida, ¿no? Mucho, mucho mi vida. El tema de que pues, ni siquiera nada, ¿no? Digo, y es que un niño sí lo necesitaba, yo lo necesitaba. Porque hoy de adulto hoy te das cuenta, ¿no? Dices, ¿por qué andas buscando valoración, andas buscando, porque de niño no la tuviste? Y yo creo que eso que tú hablas de los patrones es muy importante porque yo nunca fui visto ni querido. Amado, pues no sé, a lo mejor de lejos. Y te decía, a mí nunca me dieron un pastel, nunca festejé un cumpleaños. Hoy el día de hoy yo no sé, ahora porque ya estoy grande, ¿no? Viejo, y pues mi esposa me dice, vamos a festejar tu cumpleaños. Pero no es así. Yo me acuerdo cuando vivía en Estados Unidos, bueno, ahorita vamos para allá, pero yo veía muchas personas y dicen, oh my God, ya viene mi cumpleaños, sí. Ah, ¿sabes qué? No vamos a hacer nada ahorita, nos vamos a esperar para mi cumpleaños, lo festejamos todo junto y como que el cumpleaños es un evento grande, ¿no? Pero grande porque sabes que va a haber pastel, piñata, tus amigos, gelatinas y toda esa convivencia, ¿no? O sea, yo nunca la conocí. Entonces, como que, híjole, tener una niñez así, digo, no se trata de que, ay, pobrecito de mí, sino que conocer tu realidad, porque si conoces esa parte de adulto, decías tú, vuelves a repetir patrones, ¿no? Entonces, yo me salgo, yo siempre me quise ir de mi casa, nunca me gustó mi casa, nunca me gustó, y la neta, pues mi mamá pues siempre estuvo trabajando, eso, y me tocó un jefe que fue bien duro, pero muy duro conmigo, ¿no? Mi papá era un señor, bueno, todavía vive por ahí anda, nos hemos desconectado, pero pues él vive en Nueva York y todavía lo quiero, o sea, sí lo quiero, pero pues, no tenemos una relación así muy cerca, ¿no? Pero bueno, esto cambió totalmente mi vida, ¿no? Porque te digo, yo siempre me quise ir de mi casa, por alguna razón yo sentía que no pertenecía ahí, siempre me quise ir, este, como a los 11, a los 12 años, como a los 11, 12 años, y lo que cambió todo, porque en la pregunta que me habían hecho anteriormente, que cómo era yo de niño, era bien tímido. Sí hacía travesuras, sí hacía así, pero la verdad era muy tímido. Pero ¿sabes qué? Que a los 12 años, eso cambió todo, porque en un tiempo mi mamá me dice, ve a comprar unos huevos. De hecho, yo hice un video, después lo bajé. Se hizo muy, muy famoso, ¿no? Ahí en TikTok se hizo muy famoso. No famoso, pero sí, tuvo como 500,000 de vistas porque, pues es hablar de la injusticia de un niño, ¿no? Bueno, mi mamá me manda a traer unos huevos, me dice, vas a comprar unos huevos porque es lo que va a llevar de desayunar tu papá. Le dije, sí, pues yo chavito, ¿no? Me fui a una cancha, estaban jugando fútbol, iba a los huevos, ya iba para allá, ya iba para comprar los huevos, pero estaba en una cancha, vi unos chavos jugando fútbol. Y a mí me encantaba el fútbol. Y me quedo ahí viendo y luego me dice, Marchán, ven, entra. Sí. Pues no manches, güey, me quedé hasta las 10 de la noche jugando. Y se me olvidaron los pinches huevos. Y y me acuerdo, digo, no manches, los huevos. Digo que a mí mi papá me traía, pues era, pues no sé, sí me decía, no sé, era medio gacho. Sí, se me olvidaron, le tenía mucho miedo a mi papá. Y pues ya anduve por toda la colonia buscando los huevos y ya estaba todo cerrado.
Y al otro día, pues no me dijo nada esa noche. Al otro día mi mamá que le da la queja de otras cosas. Y no, güey, me ha puesto una pinche madriza, güey, pero madriza, güey, madriza. Mi papá agarró un cable de luz, lo cortó y lo hizo más corto, ¿no? Pero un cable largo. Yo creo que sí me dio como unos 20 madrazos con ese pinche cable donde me cayera. No me pegó en la cara, pero así en todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo. Y no manches, cada madrazo, o sea, yo sentía el rencor de mi papá, la frustración de la vida, porque era albañil, siempre andaba batallando, siempre andaba sin lana. Vivíamos en tiempo ya vivíamos en una casa ni rentada, prestada. O sea, vivíamos una situación bien gacha, güey, ¿no? Mi papá, yo sentía en cada madrazo que me daba, no, güey. Que decía, no, hijo de su pinche madre. Pero madrazos, güey, o sea, y mi mamá no dijo nada. Mi mamá luego me dice que ella me defendió, pero pues yo le digo que sí, pero no fue verdad. Mi mamá no se podía meter. Mi papá me dio una pinche madriza ese día, pero madriza. Te digo, y ya. Y lo que hizo fue que me resentí mucho con mi papá. De ahí, no, pues mira, te digo que ahí fue el cambio totalmente, porque me volví un güey bien rebelde, pero rebelde me empecé, o sea, cambió totalmente. Salió un Daniel que ni yo mismo conocía. Me empecé a drogar porque en ese tiempo tenía un tío, él ya no está aquí, bueno, ya se fue. Nos empezamos a drogar, empezamos a consumir solventes, mayormente tiner, pues era 1980 ¿Madre? Era lo más accesible que podía acceder, o sea, tener uno para drogarse. Sí. Y luego, esa primera noche, bueno, como 11 12 años después de la madriza, fui y me puse una pinche borrachera. O sea, ya empecé una vida. Pues mira, yo no la entendía. Yo no la entendía. Si tú me preguntas por qué empezaste a hacer eso, no lo sé. No lo sé porque no entendía mi vida. Y ya después de esa pinche madriza, no, pues me volví bien rebelde, bien rebelde. Cuando se dieron cuenta mis papás que me empecé a drogar, empezaron a poner atención en mí. Oye, Daniel, ¿qué te pasa? Y eso, y lo otro. Pero yo ya estaba en otro canal. Totalmente en otro canal. Ya era mucha rebeldía. Además, yo por dentro sentía como que tenía o que debería de castigar ahora a mis papás, ¿no? Y yo creo que eso, y a los 13 años me fui de mi casa. Y yo ya me quería ir, pero no me fui. Me llevó mi papá a un centro de rehabilitación para drogadictos. Imagínate, yo tenía 13 años, me había drogado como 2, 3 veces. 2, 3 veces me había drogado, pero me llevaron a un centro de rehabilitación. Y de ahí fue otra historia. Y estuve como un año y a los 14 me fui totalmente y empezó una vida, pues solo, totalmente, ¿no? Solo, porque me fui, entré al ejército y, y pues fue bien cabrón, ¿no? Porque pues no tienes familia, realmente no tienes familia, no tienes a nadie a los 14 años. A los 15 ya me dan de alta en el ejército y ahí empieza una historia bien fuerte, ¿no? Porque te digo, pues yo andaba totalmente perdido, ¿no? Totalmente perdido. Entonces, híjole, esa historia que me platicas, digo, mi mamá también era una mamá que pegaba, pero hijo de su madre, o sea, nunca me pegó tampoco con el cable, o con un cable, o hasta hacerme, no sé, yo me volví rebelde también a base de los golpes que me dio mi mamá, pero te digo, no fueron tan extremos, ¿verdad? Cachetadas, nalgadas, aventadas con el zapato, violencia de la que llamamos la normal. Pero te quería preguntar, ¿tú sientes que ese que nos acabas de contar, ese es el momento más doloroso que viviste en tu infancia y que ese fue el momento más impactante que viviste? Sí, en mi infancia sí, porque pues como que no ha habido un evento así tan grande más que ese, ¿no? Ese fue un parteaguas, después que me dieron esa pinche madriza, pero o sea, yo llegaba a pensar que mi papá no me quería, porque no me defendió mi mamá, y sí fue totalmente un parteaguas en mi vida, porque te digo, a partir de ahí me volví muy rebelde, sentí un gran coraje con la vida, con mis papás, conmigo mismo, ¿no? Y de ahí pues empezó se empezaron, no, pero fue un torbellino que me envolvió, ¿no? Y que yo no tuve control sobre él. Sí, claro, y fíjate que lo que me comentas es,
me dices, yo no, en esta temporada yo no sé por qué o cómo es que paso de ser un niño serio o ciertamente tímido a ahora sí entrar en drogas, entrar en alcohol, entrar en la vida, pues ya introduciéndonos en la vida de un adulto que ya ha pasado por algunas cosas fuertes, ¿no? Y tú ya, pero tú apenas eras un adolescente. Entonces, yo siento que de alguna manera no se te permitió habitar la niñez con ese ímpetu, con esa alegría, con esa libertad. Nos describes que estabas en el parque y que se te fue el tiempo y la verdad es que esa es la naturaleza de un niño, ¿no? O sea, un niño no está centrado en qué hora es, un niño no está centrado en si mañana tengo que conseguir el recurso, se supone que un niño está centrado en experimentar el mundo, en relacionarse con otros niños, en ser guiado, ser querido, ser amado, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo siento que en esa etapa de tu vida no se te permitió y se te castigó precisamente pues la escena, tú estabas disfrutando de alguna manera ese último remanente de niñez, te juntaste con tus amigos, jugaste fútbol, lo disfrutaste y enseguida de eso, en vez de ver un refuerzo positivo, hubo un refuerzo muy negativo. O sea, te llevaste una buena golpiza, vamos a decirle, o azotada de parte de tu padre. Yo creo que ahí hace un parteaguas y en tu mente dices, ¿sabes qué? Pues no, o sea, yo ya no voy a ser el niño vulnerable, yo ya no voy a ser, la mente se protege de alguna manera y empezó esa rebeldía. En mi caso, para cerrar y continuar con la siguiente pregunta, en mi caso también tuve una familia estricta y yo al contrario, por mucho tiempo conservé ese porte de bienestar, de yo me voy a hacer cargo de mi familia, de mis hermanas, hasta que llegó un momento yo ya tirándole más a la vida adulta, donde me llegó esa rebeldía, donde esa represión, esas cosas de que yo no pude habitar mi niñez bien del todo, ni en mi adolescencia bien del todo, salieron a relucir y claro, empieza la etapa rebelde y es una parte pues difícil de asimilar, pero no nos vamos a quedar nada más en esa etapa difícil, nos gustaría que nos comentaras. Hace poco en la conversación dijiste que estuviste viviendo en Estados Unidos y eso es algo bien interesante porque un mexa que se va a vivir a Estados Unidos es algo con tal de buscar mejores oportunidades. Es algo que me ha pasado en mi familia. Tengo familia allá en Estados Unidos, en El Paso, en Kansas, en Los Ángeles, en varios lados y se han ido pues por lo mismo buscando el famoso sueño americano o tratando de buscar mejores oportunidades. Entonces me gustaría que nos contaras, tú, ¿cómo fue que te terminaste yendo para allá y de verdad encontraste oportunidades o por qué regresaste para acá? ¿Cómo estuvo ahí tu experiencia? Mira, yo creo que más bien cuando fuera 1998, 1999, cuando yo me fui para Estados Unidos, y es que la neta, yo empecé, o sea, siempre veo mi vida, veo los años, 1994 veníamos de una crisis de la chingada, muchas de las personas se acordarán que fue el famoso error de diciembre, donde fue una inflación increíble, donde, por ejemplo, para darte una perspectiva de lo que fue el problema, tú comprabas un artículo en $10, pero de repente, en enero, febrero ya costaba 20, ¿no? Y tú sigues ganando lo mismo. Fue un problema muy, muy grave. Desafortunadamente en ese tiempo no había la cultura, ¿no? De tener dos o tres fuentes de ingresos, como que tienes tu chamba y así a ver cómo te las arreglas. Para ese tiempo ya trabajaba en el gobierno, me había logrado acomodar por ahí, entonces yo ganaba bien, pero aún así no me alcanzaba, no me alcanzaba. De hecho, tengo un video donde yo cuento la historia del cuartito, porque en ese cuartito me quedé 4 años viviendo. Tenía 20 años y bueno, yo tenía que buscar dónde vivir. Cuando encuentro un departamento bonito, ¿no? De 3 recámaras. Pero yo por primera vez me sentía realizado, sentía que ya lo había hecho. Imagínate, tienes una pinche niñez culera, una pinche adolescencia que, como dices tú, que no existió. De joven andas bien perdido. Ya me había calmado ese torbellino de alcohol, de drogas, de desmadres, de tantas pinches cosas. Ya, por fin, como que ya había parado un poco. Encuentro un depa, llega un pinche vato y me dice, oye, güey, dame chance, ¿no? Un supuesto amigo mío me dice, dame chance, tuve un problema.
pinche departamento, yo ya bien realizado, yo ya me sentía como el hombre millonario, más rico del mundo con mi depa, ¿no? Pues nunca había tenido ni madres, ¿no? No alcanzaba, además, no alcanzaba para nada aquí en México. Y no lo digo por mí, lo digo por todas las personas. Nos veníamos reponiendo ya del pinche madrazo del 94, nos venimos reponiendo ya del pinche Fobaproa, de una pinche deuda pública, y la neta no te alcanzaba la lana, no te alcanzaba, y eso que yo no tenía familia. Yo me acuerdo y decía, ¿cómo chingados le hace la gente con una pareja, con un depa, rentando un depa, y teniendo dos niños, con todos los gastos que conllevan? Si a mí no me alcanzaba, y eso que la neta te digo, yo ya no me gastaba mi lana en antros ni en esto, yo ya estaba como un poquito más centrado buscando un ingreso. Entonces este güey dice, ¿qué onda? Me quiero quedar contigo. Le digo, sí, güey, pues ahí quédate, pues ya, güey, ¿no? Estuve ahí 2 días en mi depa, yo bien contento, ya bien realizado, ya sintiendo que por fin tenía un camino, tenía una estructura. Y un día llego a la casa y me dice la señora, me dice, oye, dice, ya no puedes vivir aquí. Y le digo, pero ¿por qué no? Pues si le acabo de pagar la renta. Y me dice, no, dices que tu amigo, el que tú dejaste entrar, me dijo que le diera la lana del depósito y se llevó tus cosas. Digo, no mames, güey, ¿cómo que se llevó mis cosas? Sí, se llevó todo y dijo que iba a buscar otro lugar. Pues no mames, otra vez ya no tengo de vivir, güey. Y ni lana ni dónde vivir. Me fui a buscar a este güey, lo ando buscando, ¿no? En ese tiempo no es como ahora que mandas un mensaje, oye, güey, no manches, güey, ¿dónde están mis cosas? O, ¿qué onda con mi lana, güey? No, ¿para qué chingado te traes mis cosas, güey, no? No, pues, para que encontraras a alguien, güey, ¿no? En 1900, estoy hablando de 1974, sí, no, perdón, 1994, perdón. Digo que tenía 20, 21 años. Por ahí, por esa fecha, y no había lana, entonces pues ya me quedé en ese pinche cuartito, terminé amueblándolo, ese güey. Mira, imagínate, este güey me dice, no, pues aquí vamos a vivir, y me lleva un cuartito, y ahí me quedé a vivir 4 años. Este güey al segundo día que se larga. No, güey, ya arreglé mi pedo, güey, sabes que ya me voy, y ahí que me deja, güey, en ese cuartito. Y ahí me quedé. Después lo amueblé, compré una cama, ya sabes todo, ¿no? Porque yo digo, ¿qué tal si un día me canso, no? Y pues ya tenía mi cuarto, pero te digo, no me alcanzaba para más. Yo la neta me fui para Estados Unidos porque yo vi que la neta, no sé si sea la decisión de muchos, la mía fue que la neta no me alcanza la lana, no tengo lana, no me alcanza. Y yo veía, la neta bien cabrón, digo, no mames, ¿cómo voy a mantener una vieja, güey, si un día me quiero casar, güey? O sea, no, no, güey, no me va a alcanzar, no alcanza. Y esas fueron las razones por las que me fui. Este, Después ya le tenía mucho amor y mucho aprecio a ese cuartito, que por cierto compré una cama que nunca usé, porque yo decía, no, no manches, güey, cuídala y no la toques, porque yo me dormía en un sofá, y yo decía, no la uses, porque si un día llega la indicada, no manches, no va a encontrar pinche cama ahí toda usada, ¿no? Y nunca usé esa cama. Y al final ahí se quedó, ahí dejé todo, porque le dije a mi hermano, ya me voy, güey. Ya me voy para allá, ya estoy hasta la madre aquí, güey. La neta, no, no, pues, y a pesar de que yo ganaba bien, yo ganaba muy buen dinero, pero no me alcanzaba, la neta. O sea, no sé, no, no, bueno, a mí no me alcanzaba. Y yo decía, qué chinga, ¿cómo le hace la gente? Y pues, estaba muy cabrón. 1998, 1999, cuando yo me fui por la neta buscando, sí, el sueño americano. O sea, dice, "Ok, a lo mejor por allá me va mejor, me va bien". Y por eso es una de las razones por las que yo me fui. Oye, bueno, pero esas son una de las razones, pero lo interesante está en la oportunidad también, cómo se te presenta la oportunidad y cómo es que la tomas y aparte, pues yo me imagino, ¿verdad? Esto es mera asunción, que pues te cruzaste de mojado de alguna manera, entonces eso es una historia interesante, el cómo alguien pues deja atrás toda su historia para pasar a otro país, para moverse a un lugar donde no es nuestro idioma, no nos conocen y aparte queremos ir a triunfar, ¿verdad? A obtener buenas oportunidades. Entonces, ¿cómo se te presenta esa oportunidad y finalmente cómo terminas por tomarla? Pues la neta, a mí se me hacía como que las personas que cruzaban la frontera tenían un valor especial. Y decía, no manches, esa gente que no sé cómo le hace, no manches, yo no cruzaría, no manches. Yo ya escuchaba que cruzaban el desierto y se iban por varios lados. Pues dice, yo ni madres, yo nunca voy a hacer eso. Pero la oportunidad se dio porque mi mamá se fue. Regreso un poquito. A los 15 años,
Mi mamá se va de la casa, se desintegra la familia. Mi papá, mi mamá, mi hermano ya no estaba ahí. Estaba mi hermana, la chiquita, y otra. Pero se desintegra la familia. Mi mamá se va para Estados Unidos, a Los Ángeles precisamente. Se va a Los Ángeles, mi papá por ahí se queda. Un día yo llego y le digo, ¿qué pasó con mi mamá? Yo nunca ya no había regresado, tenía 2 años que ya no regresaba. Y mi papá me dijo, no, pues su mamá ya se fue. Estaba solo en la casa. Mi mamá, ya se fue, se había ido para Estados Unidos. Se fue para Los Ángeles, ya estuvo. Entonces, durante todo ese tiempo, mi mamá se fue. Y también cansada, también aburrida de tanto pinche desmadre, tanta miseria, mi jefa se fue, ¿no? Y pues ya después yo me quería ir, pues te digo, fue de los 14 a los 24, fueron 10 años que yo viví solo. Entonces, mi mamá ya vive allá en Estados Unidos, no, pues yo me quiero ir, me dice, sí, vente para acá. Y fue como se dio porque ya vivía allá. Y no, pinche pedo para cruzar la frontera, no manches. Ven ustedes que viven por allá en la frontera, no necesariamente de acá, yo fui de ustedes viven en Chihuahua, yo fui de este lado acá por Sonora, yo crucé por Agua Prieta. No, no inventes, no, yo bien sorprendido de cómo hijo, está muy cabrón y gracias a Dios en ese tiempo era más difícil, más fácil, ¿no? Yo me acuerdo que crucé en 3 días, llegamos a Agua Prieta, yo con un chingo de miedo, güey, que no, güey. No, los que conocen Agua Prieta, güey, no sé ahora, pero en ese tiempo parecía que llegabas al viejo oeste, ¿no? Que llegabas a un lugar bien gacho, carros polarizados, solo música así de corridos de ahí, ¿no? El hotel, no manches, te comento rápido. Yo cuando llegué al hotel, llego y le digo al vato, le digo, oye, digo, me mandaron recomendado, me dijeron que te diera, que preguntara por fulano. Pero antes de entrar al hotel, no manches, yo pensé que te iban a dar tu cuarto, güey. No dije, qué chido, pues ahí me quedo un día, 2 días, ya después cruzamos, ¿no? O sea, no, güey, cuando llego allá al pinche hotel, le digo al vato, oye, ¿qué onda? Me dijeron que viniera contigo. Pero entrando al hotel, güey, ya olía bien pinche feo, güey. Olía bien feo, no manches. Los olores más gachos que te puedas imaginar. Los olores más gachos que te puedas imaginar, no más, olía a patas, estaba bien feo. Y ya cuando le dije, sí, no, sí, orines, olía bien cabrón. Le digo, ese güey, oye, le digo, me dijeron que me presentara contigo. Me dice, sí, güey. Me dice, hay unos cuartos, 2 cuartos llenos, pues que así les dicen pollos, ¿no? Llenos de pollos, ¿no? Llenos de gente. Y ya me dice, ¿sabes qué? Pásate para uno de los cuartos y es donde quieras. Y en cada cuarto como que hay un encargado. Y ya llego y le digo, ¿ya dónde me puedo quedar? Pues ahí, por ahí tírate. No, güey, pinche cuarto olía, güey, no manches. Una tele de esas grandotas, cuadradas, ¿no? En una esquina. No, qué pinche pedo, güey. Lo bueno que al otro día, güey, no, a ver, Daniel, vámonos. Y ya cruzamos en la noche. Y está muy cabrón porque yo nomás me pasé una noche caminando desde las 8 de la noche hasta como a las 6 de la mañana por el desierto de Phoenix. Y de Arizona, pues ahí por Phoenix. Y llegamos a Phoenix y ya, y yo salí como un lunes y el miércoles ya estaba ya en Nueva York. Fue muy rápido, pero antes sí era muy, muy sencillo. Y pues ya fue el reencuentro con mi mamá después de 10 años de no vernos. 10 años de no vernos. Y ese fue el reencuentro y esa fue la oportunidad, ¿no? Pero la neta, yo siento que yo no iba tanto por el sueño americano, por querer hacer lana, sino simplemente yo siento que venía huyendo de mi pasado. Honestamente, yo siento que iba huyendo de mi pasado totalmente. De todo lo que había vivido de niño, de joven, de adolescente, de joven. Yo siento que era como andar buscando algo, pero sobre todo siento que andaba buscando a Daniel. ¿Quién era Daniel? ¿Por qué le había tocado vivir todo eso? No como víctima, sino como una respuesta a lo que yo andaba buscando. Yo creo que me fui más que nada por eso me fui. Hijo de su madre, estuvo muy cabrona tu historia. A pesar de que de todas maneras antes era muy fácil, más fácil cruzar al otro lado, pues también tenía sus riesgos. Y quiero hacer una pequeña observación que no pude hacer de la pregunta pasada, pero no me voy a quedar mucho tiempo estancado ahí. Eh, Porque mucha gente a lo mejor se pregunta, oye, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema central, no? Pues básicamente cuando nosotros tenemos hijos sin haber resuelto nuestra vida económica, les terminamos cargando una historia pesadísima y
pues en base a nuestras frustraciones las descargamos con los hijos. La mayoría de las frustraciones en las familias me imagino que es por falta económica, por falta de dinero. La mayoría de los divorcios son por falta de dinero, por problemas de dinero. La mayoría de nuestros enojos son por el dinero. Entonces cuando nosotros todavía, ya sea por accidente o ya sea porque creemos que la felicidad está en tener un hijo y no hemos resuelto nuestra vida económica, esto es lo que termina pasando. Y está bien cabrón. Pero no quería filosofar un poquito de eso. Bueno, regresando un poquito a lo que nos contabas de que ya cruzaste y lograste cruzar el extranjero, fíjate, para muchos que no han cruzado aún o que incluso pudieran estar pensando en cruzar, creen que allá uno pues está más fácil la vida o que de alguna manera la parte económica se acomoda. A mí me gustaría saber cómo fue tu experiencia allá, ya estando allá, qué fue lo que viviste, realmente se te hizo más fácil, menos fácil o incluso hasta más difícil. Cuéntanos, ¿cómo te trató la vida en Estados Unidos? Pues primero, mira, yo creo que el tema que toca Rubén es muy importante porque yo creo que define mucho la educación de una persona, de un niño. Influye bastante el tener una estabilidad económica. Desafortunadamente, hace muchos años no existía esa cultura, como hoy hay tantas opciones, ¿no? Y creo que es bien importante que un niño por lo menos tenga lo básico. Entonces, o si no lo básico, pues un poquito más, ¿no? Pero bueno, mira, cuando yo me voy para, bueno, cuando yo llegué a Nueva York fue muy emotivo porque yo tenía 10 años que no veía a mi mamá. 10 años. Entonces fue de llorar, y ya sabes, y todo eso, ¿no? Entonces, pues mira, y la neta está muy cabrón, y te lo voy a decir, la neta. Hoy es más fácil hacer lana, hoy es más fácil que tengas una segunda fuente de ingresos. En este tiempo no, yo no tenía ningún oficio. Entonces, pues como todo, mira, llegué allá a Nueva York y me dicen, ¿qué sabes hacer? Pues nada. Y empecé a trabajar en una empresa de mudanzas. Mi intención siempre fue querer estudiar, no me gustó, estuve como medio año y no me gustó. Después entré de ayudante, no de ayudante, entré de dishwasher o de lavaplatos. No, güey, la neta que el güey que crea que allá en Estados Unidos se gana la lana fácil, güey, a lo mejor después, pero al principio no. A mí no me tocó fácil. Yo entraba a trabajar en un restaurante irlandés a las 3 de la tarde, a las 3 y salía a las 10 de la noche, pero siempre salía a las 12 porque mira, a las 3 de la tarde llegaba y tenía que recoger los platos que ya salieron de lonche. Mayormente tenía que tener cuidado porque lavaba copas, pero aún así, fíjate que yo sí le echaba muchas ganas, tenía muchas ganas de sobresalir. Y mira, te voy a decir algo, la neta, la neta, la neta. Ojalá, espero que muchas de las personas hayan llegado hasta este punto de esta conversación, porque el estrés está muy cabrón, muy cabrón. Y el estrés te puede dar o romper la madre en cualquier momento. No cuando tengas 20, 40, 50. Cuando estás en total desesperación de dinero, de cualquier índole, mira, era tanta mi desesperación yo de querer avanzar, quería recuperar el tiempo, sentía que ya había perdido mucho tiempo, ya tenía 24 años y neta que mira que yo parecía pinche máquina, los pinches platos, o sea, era una como máquina de trabajo, porque la neta sí le echaba muchas ganas, pero era la desesperación por querer avanzar. ¿Y sabes qué me pasó? Que un día me dio un pinche derrame. Del estrés, o sea, de plano, el estrés te superó tanto o sea, esa parte está muy interesante, fíjate, aunque me gustaría, justo antes de llegar al momento en el que te dio el derrame, me gustaría nada más complementar una parte de tu llegada a Nueva York. Bueno, desde el contexto que tú hayas vivido aquí en México, en el momento en el que tú llegas, y obviamente pues es muy emotivo porque pues ves a tu mamá, pero aparte de esto, el impacto de ver una ciudad como Nueva York, siendo un estilo de vida muy distinto al que lleva esa gente, al estilo de vida que tú llevabas, al momento de tú adaptarte a esa rapidez, a esa vida tan ajetreada, a esa exigencia, pues fue como que un efecto acumulativo a través del tiempo que te fue dando ese estrés. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál fue el impacto cuando tuviste esa ciudad por primera vez teniendo esa diferencia? Güey, la neta siento que Nueva York, güey, te desnuda totalmente porque
muestra totalmente quién eres y quién era yo. Era una persona insegura, llena de temores, que siempre me comparaba, no tenía un poquito de amor propio, no tenía una autoestima sana. Te voy a decir por qué. Yo, allá en Nueva York, pues hay de todo, hay gente de todo el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo veía, te lo voy a decir así, a las personas de ciertos países, yo decía, no, güey, ¿cuándo una vieja de esas te va a hacer caso, güey? ¿Cuándo, güey, no? Y no, pues ahí ya le hacen caso a tal güey o a tal güey. No, güey, ¿cuándo? No, no mames, güey, no, ni soñando, güey, ¿no? O sea, yo, por eso tengo que te desnuda, porque te hace ver realmente quién eres, cómo estás parado ante la vida, cómo enfrentas el día a día, cómo te levantas en la mañana y dices, a ver, güey, vamos a darle, ¿no? Y yo siento que te desnuda totalmente. Yo me sentía chiquito ante una ciudad tan grande y soy chiquito ante las personas. O sea, realmente yo no sé, y yo creo que fue ese el impacto cultural tan grande que de decir, no, güey, yo no la voy a hacer aquí. Yo no la voy a hacer, güey. No, güey, no mames, está muy cabrón, güey. Luego aprender otro idioma, estar lidiando con el choque cultural y te digo, y sobre todo tener una visión tan pobre de ti que eso fue lo que más me rompió la madre. O sea, la neta, fue lo más cabrón. Darme cuenta que no estabas a la altura de las circunstancias, de lo que exige vivir en una ciudad tan cabrona como Nueva York, al menos al principio, ¿no? Allá mucha gente se pierde, güey, ¿no? Mucha gente se pierde en drogas, en alcohol, en tantas cosas. Y yo siento que a mí me desnudó, me hizo ver mi la poca visión, o no la poca visión, sino realmente quién era, y no me alcanzó emocionalmente para poder estar a la altura, y eso me empezó a crear una presión de decir, hijo de su pinche madre, y ahora ya no me puedo regresar, güey. Eso fue lo que me empezó a estresar, de que sentía que ya no lo iba a hacer ahí, y que ahora ya no me podía regresar, güey, ¿no? No podía regresar porque pues venía yéndome de un lugar donde yo sentía que estaba mal, y ahora estaba en un lugar donde yo sentía que no encajaba, ¿no? Que no estaba a la altura para poderla hacer. Yo creo que sí me pegó bien, cabrón. Oye, y descríbenos entonces el día en el que te sucede este derrame. Yo sé que es una consecuencia porque hay muchas enfermedades a través del estrés y la ansiedad constantes, entre ellas, por ejemplo, es el vitiligo, una enfermedad principalmente asociada no solo a lo genético, sino a un exceso de estrés. Mucha gente que obtiene esta enfermedad es por eso. También un derrame cerebral está bastante asociado a una vida muy ajetreada. También pudieran ser cuestiones del funcionamiento, del cuidado y de la alimentación, pero todos esos factores, incluso la gran mayoría de esos factores en contra, uno los puede ir sorteando, sobrellevando, pero el estrés puntual constante, ese es el que termina siendo una inflamación crónica en todo nuestro cuerpo hasta que llega al grado que te pasó a ti, que fue un derrame cerebral. Escríbenos cómo fue ese día, y cómo saliste adelante, porque la verdad es que yo personalmente cuidé a una persona que le había pasado un derrame cerebral fuerte y sobrevivió también, porque no muchos sobreviven al derrame y mucho menos sobreviven sin secuelas. Esta persona que yo cuidaba estaba paralizada de la mitad del cuerpo y de la otra mitad, pues estaba más o menos bien. Tenía algunas de las funciones bien, pero pues realmente para mí, tu caso me parece muy impresionante el cómo ahorita pues estás detrás de una cámara, estás en un proyecto, o sea, salir de ese punto no es sencillo. Cuéntanos cómo caíste, cómo pasó y cómo saliste adelante de eso. Pues mira, antes que nada, pues sí me quedaron secuelas porque cuando estoy hablando, pues como que luego la lengua se me traba o se me va así como de lado. A veces se nota, a veces no. Una de las secuelas también fue que a veces pierdo la secuencia de una conversación. No se me olvida, sino que solo haz de cuenta que se me brinca la cadena. Se haz de cuenta que quiero decir algo y cuando me doy cuenta ya estoy hablando de otro tema, pero esas fueron las dos secuelas más cabronas de esto, ¿no? Bueno, tenía 24 años, estoy en el restaurante, digo que a mí lo que me estresaba era que sentía que no la iba a hacer y que ahora ya no tenía para dónde hacerme. Ahora, ¿qué tal si ya no tengo dinero, si ya no me puedo regresar? Aunque yo vivía con mamá, o sea, ahora como que fue un choque emocional muy fuerte, ¿no? Y lo que dices, o sea, lo tomamos por sentado, a veces no le prestamos atención, pero tú puedes ver a una persona
totalmente normal, pero dentro de sí puede traer una batalla, pero muy cabrona emocional, y el miedo, el miedo, el miedo, el miedo, eso provoca es demasiado estrés, y eso fue lo que a mí me hizo que ya de repente, o sea, tanta presión de querer cambiar tu vida. Por ejemplo, una persona endeudada quiere cambiar su vida hoy, ya no aguanta la presión, no mames, es una pinche olla de presión. Tranquilo, tranquilo, mira, yo me acuerdo que ese día ya estaba así, o sea, al borde de, sí, de estar hasta la madre de no poder cambiar mis circunstancias. Ese día fui a trabajar al restaurante y y estaba, pero te digo, en chinga lavando los platos, como que yo quería ser visto, de que vieran, este güey sí tiene ganas. Y la verdad que sí me estaba ganando el aprecio de las personas porque sí trabajaba muy duro. Pero te digo, pero por dentro traía una lucha de querer avanzar, de querer demostrar, de querer validar. Y no podía, y no podía avanzar. ¿Y qué crees que ese día estoy parado ahí, lavando los platos? Andaba en chinga, ¿no? Y de repente sentí que algo me explotó de este lado, ¿no? Algo me explotó así, como si me hubieran dado, si me hubieran pegado un palazo. No sé si alguno de ustedes los han descalabrado, pero es la misma sensación así de que te dan un golpe, pero bien cabrón, y de repente vi blanco y sentí que me iba a caer, me iba a desmayar. Nomás me mareé y me mareé y me mareé pero así bien cabrón. Y me fui para abajo, me fui a lo que le llaman al sótano, al basement, me fui para allá. Y yo dije, no mames, algo me pasó, güey, no mames, no sé qué tengo, ¿no? Pero me explotó algo por dentro, o sea, así en la cabeza. Y y no me pude mover por un rato, estaba ahí en el sótano. Y si abría los ojos me mareaba, sentía que me iba a caer. Yo dije, no mames, a lo mejor ya me voy a morir, güey, no, no sé, güey, no sé. Y ya tardé un rato. Espero que después ya me andaban buscando porque yo era el comodín, el que traía, que llevaba eh, los vasos de las chelas y de los vinos, yo los llevaba a la barra, ya me andaban buscando y yo ahí, no sé cuánto tiempo pasó, solo sentía una punzada bien cabrón en la cabeza, aquí de este lado. Y y pues ya no supe qué pasó. Bueno, más bien, me vestí, dije, ya me voy. Y dice, ¿a dónde vas? Digo, no, le digo, ya no me siento bien. Y me fui caminando, estábamos como unos 20 minutos, me fui caminando a la casa y no mames, ya no sé qué me pasó, te digo, o sea, yo después investigando supe que me dio un derrame, no fue así como que tan cabrón, ¿no? Pero sí, sí fue eso. Y lo que pasó que, pues ya mi mamá me vio, me dice, ¿qué tienes? Digo, no, nada más tengo sueño, me voy a dormir. Dije, a lo mejor descansando, ¿no? No, güey, descansando madres, no se me quitó. Tenía un dolor de cabeza todos los días me estaba mareado. Me paraba y me mareaba, pero cabrón, güey, ¿no? Y te digo, me dolía mucho la cabeza. A veces no lo podía sostener de pie. Empecé un poquito como, no perder partes motrices o motoras, o sea, de caminar o hablar. Pero yo me acuerdo que desde ese momento como que, haz de cuenta como si de repente entraras en otra película, ¿no? Porque ya nomás estaba así como ahorita, mira, así me quedo, y así me quedaba mucho tiempo. Ya como que de repente ya no me importaba qué pasaba o no pasaba, sino simplemente me cambié de canal, ¿no? Y fue muy cabrón y mi mamá pues ya se empezó a preocupar porque me dice, ¿qué tienes? No, no, nada. Dice, pues ya no vas a trabajar. Le digo, no, ya no quiero, no me gustaba. Y empezó una búsqueda muy cabrona porque de ahí mi mamá me llevó a hospitales, con santeros, con brujos, con toda clase de pues de personas que me pudieran ayudar y no, pues no, o sea, ya no se me quitaba y la verdad que pues no estaba ni deprimido, fíjate que únicamente, pues te digo, haz de cuenta que me cambiaron el canal nada más. Y ya el tiempo ya como que se frizó, ¿no? Como que ahí se quedó el tiempo. El dolor de cabeza y el mareo, y duraron 5 años, me duró esa situación. 5 años. Y fue muy cabrón. ¿Cuántos años tenías ahí? 24. 24 años. Ok. Te fuiste a Estados Unidos, bien chavo.
A los 24 años del estrés, de la ansiedad, por pensar que no le ibas a armar, te dio un derrame cerebral. Tardaste 5 años más en poderte recuperar de las secuelas. Fíjate, ahí te va. Esta pregunta va a ser interesante. Tienes ahorita 51 años, Dani. 51 años. Se supone que incluso antes de los 50 años, ¿no? Llegando a los 50 años ya deberíamos de tener la vida resuelta. Estamos hablando económicamente, también, no sé, familia, personalmente. ¿Qué onda? A ver, ¿qué ha pasado por ahí? Por, que no has tenido tu vida resuelta todavía, échale. No, pues mira, ya se supone que a esta edad ya deberías de tener la vida arreglada, ¿no? Ya deberías de tener un seguro de gastos médicos mayores, ya deberías estar planeando tu pensión. Imagínate que a los 50 años, 49, 50 años, se supone que ya tienes todo, ya la estás haciendo y de repente, madres, güey, te viene otro golpe, ¿no? Te viene otra situación. Porque yo ya tenía de alguna manera ya todo bien. Ya había enderezado mi vida, ya había encontrado el camino después de tantos años. Pero imagínate que ya tienes tu vida encarrilada. Ya trabajas en una empresa, tienes coche nuevo, nosotros rentábamos una casa bonita, pero nunca te imaginas, o sea, precisamente en qué momento puedes enfermarte, puedes perder tu empleo, se cierra tu empresa. No vamos lejos, en el 2020 es un, un, un ejemplo muy puntual de lo que te estoy diciendo y pues bueno, así me pasó. A los 50 años pierdo todo otra vez, después de tener ya todo. Mira, en la vida yo he tenido, perdido, ganado, como que he tenido casas, o sea, después de Nueva York yo vengo a México, después de 15 años me regreso, vengo a México. Yo hice una casa, pero una casa enorme, una casa chingona. Y y después, bueno, vendo la casa y mira, entonces, después de venir de ganar, perder, eh, como que ahora a los 50 años dices, no manches, ya deberías de tener todo listo y no lo tienes. Y mira que es muy real, pero muchas personas se deprimen porque, pues ya, güey, ya no eres un chavo, güey, ya no tienes más tiempo y lo más cabrón que sientes que se te está acabando el tiempo, güey, ¿no? Entonces, a los 50 años pierdo todo otra vez. Bueno, pierdo un ingreso muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero un ingreso bueno, o sea, grande, donde te digo que sacamos camioneta, un coche de agencia y todo, ¿no? Ya vivíamos muy bien. Hijo de su pinche madre, ahora cómo te levantas, ¿no? La neta está muy cabrón poderte reiniciar. Sobre todo, mira, yo creo que dentro de todo, cuando me di cuenta que ya había perdido todo, y la pregunta decía, güey, ¿ahora cómo le hago, no? Pero mira, la verdad que yo decía, no manches, güey, eres un sobreviviente, ¿no? Y si hay una persona ahorita escuchando, viendo este podcast, quiero que sepas, has sobrevivido a cosas más culeras, a cosas más grandes en tu vida. Esto que estás pasando ahorita no te define. Y ni madres, güey, ni madres, ¿no? O sea, no, o sea, de repente emocionalmente sí me fui a un hoyo muy cabrón, digo, no mames, güey, no manches, cómo me vino a pegar eso, yo pensé que ya no iba a pasar otra vez, pero sí me pasó, pero yo creo que el error más grande bueno, quiero después cerrar con esto, pero lo que te puedo decir ahorita es que me empecé a levantar, yo dije, no mames, güey, o sea, yo estaba tirado, estaba deprimido, dije, no manches, otra vez, güey, ¿no? No, y viví como 4 o 5 meses como que sobreviviendo emocionalmente, no haciendo lo que tenía que hacer, pero sobreviviendo emocionalmente. Pero bueno, ya un día dije, no, güey, ni madres, a ver, vamos a empezar a levantarme, ¿no? Entonces dije, olvídate de que debes, olvídate de que perdiste, olvídate esto, güey, ahora, güey, tienes que empezar a retomar tu vida otra vez. Y sí empecé a retomar proyectos. Tenía un sueño, siempre de chavo fue mi sueño. Gracias a Dios estudié la prepa ya en Nueva York. Yo estudié ingeniería en redes. Me faltó un año para graduarme. Digo que siempre me gustó la escuela y ahora dije, ni madre, fíjate que estoy en el primer año de universidad, después de estar otra vez en el suelo, después de haberte caído, después de estar endeudado, después de y su madre otra vez. Pues mira que bueno, no quería terminar con esto, pero reiniciarte a los 50, güey, no es tan cabrón. Si tú lo estás escuchando, si tú lo estás viendo, no es tan cabrón. Simplemente es diferente. Claro. Y fíjate, esta parte que nos dices,
no solamente se trata de reiniciarse a los 50, sino también a los 25, sino también a los 30, sino también a los 35. Hay puntos en nuestra vida, sobre todo ya entrando ya en materia, cuando uno quiere conocerse bien, que nos puede llegar a golpear duro ciertas circunstancias y caemos, ¿no? En esa parte del, híjole, yo esperaba más de mí, yo esperaba estar en otra posición. También fue mi caso, déjame, así te voy a dar así una introducción rápida a esa parte de mi historia. Yo llego a un punto donde también tuve que reiniciarme en mi vida adulta fuerte. Perdí una fuente de ingresos interesante, yo ya tenía muchas deudas, yo según ya me había levantado de muchas circunstancias de las que ya me había caído, y en ese punto, así pues debo decir oscuro, porque yo ya no veía una salida, yo no tenía en ese momento mi familia no me apoyaba, ya no tenía una fuente de ingreso, ya tenía deudas, ya estaba que me sacaban de mi casa, de renta en aquel entonces. Así que tuve una noche muy oscura esa vez y es importante esto que mencionas, lo que mencionaste antes, porque es cierto, esas deudas te pueden llegar a orillar bajo esa presión a tomar muy malas decisiones. Y en mi caso me fui hundiendo poco a poco, en ese agujero, en esa oscuridad, hasta donde ya no vi más luz, donde mis pensamientos se volvieron recurrentemente al escape, a al mal sentir, a que yo no la iba a armar, a que yo tenía un muy mala autoestima, muy mala percepción de mí mismo. Así que todo eso derivó en una cosa, Daniel. Tarde o temprano un día intenté suicidarme, o como quien dirías, de suscribirme, ¿no? Como le pusimos el otro día, de suscribirme de la vida, este, pensando que ese iba a ser un escape por ciertas circunstancias del intento en sí, no se logró. A la fecha ya deberíamos de dedicar un capítulo, ¿no? A por qué no. Pero yo empatizo mucho contigo porque bajo toda esa presión, bajo todo lo que tú has experimentado, tu niñez, la adolescencia, las adicciones, las deudas, el irte del país, el derrame, el volverte a reiniciar. ¿Tú alguna vez, Daniel, has pasado por esta misma situación? ¿Te ha pasado por la cabeza? ¿Estuviste en un punto tan profundo dentro de toda esta maraña que pensaste en una salida? Que yo no diría fácil, ¿verdad? Pero pensaste en una salida. Sí, sí, definitivamente. Te voy a contar bien rápido, porque a veces las circunstancias nos superan, ¿no? Lo que pasa en tu vida a veces no te alcanza emocionalmente para vivirlo. Cuando yo me vine de Nueva York, yo tenía la vida planeada, o sea, yo no improvisé para regresarme. Yo te digo, ya tenía una casa, muy cabrón, una casa muy grande. Yo ahorré 5 años, planeé mi regreso 5 años. Yo no me quiero regresar a vivir a Morelos ni a Veracruz, me quiero regresar a vivir a Cancún. Ese fue mi sueño, ese era mi tirada y sí lo logré. Entonces yo llego a Cancún y por eso te digo, así se llama, es vida, ¿no? No lo entendemos emocionalmente, pero así es la vida, a veces no es lineal, ¿no? Todos quisiéramos que siempre nos fuera bien o que siempre nos va a ir mal y no es cierto, la vida es lineal, la vida es arriba y abajo, cambia, pero mira, es simplemente adaptación, pero hasta que no te pasa, mira, cuando yo llego allá a Cancún, puta, otra vez, ¿no? Yo en Nueva York los últimos años yo ya vivía bien, ya tenía el DEPA, ganaba bien, o sea, estaba bien los últimos años. Entonces, tomar decisiones cuando está bien es la mejor opción o lo mejor que deberías de hacer. Cuando yo llego a Cancún, pues ya dije, no mames, güey, está cabrón, no manches, ¿no? Entonces, nuevamente, tengo una casa rentada, tengo el coche y ya trabajaba para el aeropuerto, pero pues ya estaba bien, te digo, ya estaba bien, ya iba un año allá y me estaba yendo bien. Pero en eso, un día me voy a trabajar al aeropuerto y me empecé a sentir algo bien caliente, ¿no? En la frente. Bueno, de ahí me voy corriendo a un hospital, me salí de la terminal 2 donde estaba trabajando y me voy con el doctor y y de emergencia, ¿no? Bueno, para no hacerlo más largo, pues, ¿qué crees que me da varicela? Y se me llenó toda la pinche cara de granos. De niño no me dio varicela, me dio a los 40 años. Y mira, no manches, no, y fue un pinche viacrucis, fue llegar estar en una semana, regresando al hospital. Y esa pregunta que hiciste, un día estando en la noche, imagínate, ya iba una semana con temperatura de 40 grados,
no tenía hambre, estaba muy deprimido, pero sobre todo ya había perdido el trabajo, ya no me había presentado, ya se había terminado mi sueño. Yo con la cara, güey, llena de granos, güey. Llena de granos, así la cabeza, la espalda, o sea, yo había perdido todo otra vez, güey, ¿no? Hijo de su pinche madre, o ya no, tenía muchos años que no me había pasado algo así. Muchos años tenía. Ya me había levantado, o sea, ya estaba bien. Y de repente, madres, que me daba varicela y toda la cara llena de granos. Y una noche, yo me acuerdo que, yendo a tu pregunta, estaba yo solito, porque no vivía con nadie, tengo que rentarme una casa, y estaba ahí. Y yo me acuerdo que, hace cuenta que tenía las luces apagadas y me vi en la situación en la que estaba, o sea, como que cómo, ya no, cómo te reinicias, no, güey, no, sino, o sea, sentí, güey, que había perdido todo, que ya no valía la pena, o sea, no valía la pena tanto esfuerzo, tanto soñar, tanto lograr, tanto intentar. Y después en una de cuando te enfermas, por eso decía que las circunstancias son diferentes para cada persona, porque a veces nos endeudamos, a veces caemos en problemas gachos, pues por el trabajo, a veces por enfermedad o por otro tema, pero con lo mío fue que me había enfermado y chingue su madre. Y sí, fue un momento muy difícil. Te digo que esa noche estaban las luces apagadas, me enredé en unas cobijas, estaba muy enfermo, tenía mucha calentura, y sí, fíjate que sí, dije, o sea, como que la pregunta, ¿no? Así yo dije, ¿realmente vale la pena seguir? Y yo decía, ya no me voy a levantar de eso, ya no. Y si me levanto, sea para qué. ¿Cuál sería mi razón de ser? Sí, 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 no, o sea, mira, y la verdad que no llegué a pensar como tal, organizar como el acto, pero sí llegué a pensar, la neta, si hoy me pudiera ir, si hoy me pudiera pasar algo, si hoy dijera, ya sería esta noche, o sea, sí, ya no quiero. Y yo me acuerdo que dije, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero seguir, ya no, ya no, ya no, ya no. Y esa noche yo me decía y me decía y me decía, no, ya no quiero. Y estaba metido, te digo, enredado en las cobijas, con las luces apagadas, enfermo. Ya había perdido la chamba en el aeropuerto, tenía la casa, tenía el coche, pero pues igual, ching, y su madre otra vez ya estaba metido ahí, ¿no? Y yo creo que ese fue el momento más difícil, donde sí llegué a pensar, aunque nunca te llegué a organizarlo como tal o así, quisiera hacerlo de tal o cual manera, no, pero sí, fue un momento en que dije, ya no quiero, este es mi último momento y que ya no quiero seguir adelante, pero sí, sí, sí lo llegué a pensar. Fíjate, y es que por ahí comenzamos, claro que uno dice, ay, no es tan intenso. Yo después de haber pasado por toda esta, mi pequeña odisea también, entiendo que desde que aparece un pensamiento formal o bien establecido de ya no quiero seguir, realmente estamos hablando de algo serio, realmente estamos hablando de algo serio, no es algo que se tome a la ligera y claro que si en un dado punto de tu vida, en este último reinicio, lo pensaste, es lo más humano del mundo y no le quita mérito el hecho de que no lo hayas intentado, con el simple hecho de que te haya pasado por la mente, créeme que es algo que yo creo que nos pasa ahí en la oscuridad de nuestra habitación, en la noche, a muchas personas que a lo mejor ahorita están pasando por crisis duras, por crisis fuertes, que es el chiste de todo este proyecto, de toda esta experiencia, de estarnos mostrando ante esto, que estas personas que están pasando por eso en este momento sepan que sí hay formas, a pesar de que se vea de manera muy oscura, que sí hay formas al final de poder regresar un poquito de luz a nuestra vida. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo, ya después de toda esta parte que te pasa en Cancún, me parece que la parte central del tema es ¿cómo te endeudaste? ¿Cómo te endeudaste? ¿Cuál fue la primera mala decisión o error que te fue hundiendo de alguna manera en esa parte económica? Yo creo que el error más grande fue la comodidad. ¿Por qué la comodidad? Porque ya había repetido, decía Rubén, el patrón toda mi vida. Y no aprendemos de la historia. Yo siempre hablo de la historia. 1994, después sí, sí, siempre hablo de ese tema. Siempre hablo de ese tema. Y en mi propia historia, siempre repetí mi propia historia, el mismo error de siempre depender de una fuente de ingresos y al final
te digo que yo creo que fue por comodidad, porque yo debí haber tenido un plan B. Todos lo deberíamos tener y no por miedo. Porque la otra vez me decía una señora, es que no tienes fe en uno de mis videos, porque me mandan muchísimos mensajes, muchos. La señora me dice, tú no tienes fe, tú no tienes por qué estar buscando un plan B, tienes que buscar a Dios como un dogma, ¿no? Pero yo decía, sí está bien, pero Dios también te manda que te hagas responsable y que en verdad tengas un plan B y que hoy por hoy la cultura que estamos creando, la filosofía, es de que, bueno, y lo que el error que a mí me pasó es que tengo un solo ingreso, aunque yo tengo dos porque trabajo todavía un día en el tianguis. Ahí tengo un video también que se hizo muy grande, donde yo hablo del tianguis. Entonces tengo un ingreso, se cae, el tianguis me ayuda un poco, pero yo debía haber tenido 3 o 4 ingresos. Entonces mi error, ¿cuál fue? La comodidad de no seguir buscando otro ingreso. Y antes digo, ay, pues ya para qué, ¿no? Pues si ya me va bien. Y te digo, si me ha pasado una y otra vez, ¿por qué tendría que repetir el patrón, dice Rubén? ¿O por qué tendría que repetir la historia, no? Entonces, ese fue mi error. El error de por comodidad, por no tomar conciencia, por eso me endeudé. Y terminé debiendo mucha lana, mucha lana, era mucha lana. Híjole, yo creo que todos empezamos de la misma manera, ¿no? Con malas decisiones, con ignorancia, pues el mal manejo del dinero a través de los patrones. Veo cómo mis padres manejan el dinero y pues yo también hago lo mismo. Hay otras situaciones que por querer aparentar, por las amistades, por quedar bien, incluso hasta por una pareja. De hecho, eso me lleva a preguntarte, ¿verdad? Sobre la pareja. Vi un video tuyo en TikTok donde hablabas, platicaste una historia. Tus últimos 200 pesos, unas carnitas para comer y una pareja que tenías. No lo cuentas todo tal vez a detalle, pero se me hace interesante, ¿eh? Platícanos esa historia, yo sí la quiero escuchar. Sí, no, y yo también, porque la verdad se siente regacho. Yo he estado en esa situación donde le queda a uno poco dinero y se le ocurre gastárselo en lo menos inteligente posible y ya termina uno todo arrepentido, sobre todo en esa parte de la pareja. Mira, pues era sí, bien interesante. De hecho, cómo me gusta esa historia. Mira, era 1994, yo tenía 20 años, 74, 84, 94, sí. Es donde yo siempre platico el error de diciembre, donde vimos afectados la mayoría, o más bien todos los mexicanos, ¿no? Fue una crisis muy cabrona. Y mira, me fui a vivir con una chava porque te digo, yo era una cosa seria, no tenía dónde vivir. Me fui a vivir con ella porque ella tenía casa, entonces una parte sí me gustaba, sí la quería, pero por otra más para agarrar dónde vivir porque pues no tenía para pagar renta, ¿no? No me alcanzaba y por eso me fui a vivir con ella, ¿no? Porque decía, no, pues al menos tengo casa, ¿no? Y bueno, esa ocasión, te digo, no me alcanzaba la lana y esa ocasión en la mañana me dice, oye, quiero ir a comer. Para eso, yo tenía el equivalente al día de hoy a 200 pesos. No me acuerdo, quizás era uno de a 20, de esos azules. No me acuerdo de esos de a 100 grandotes, ya no me acuerdo, pero el equivalente a 200 pesos que yo tenía en mi cartera, ¿no? Como si ahorita tuvieras 200 pesos. Pero ponte a pensar, el mexicano promedio, al menos yo, me voy a desayunar, ponle 100 pesos, ¿no? 100 pesos. En unas tamales de entrada. Para moverme donde yo vivo, 100 pesos de gasolina, ya van 200, ¿no? Para la hora de la comida, 150, 200 de la comida, ¿no? O sea, llevan 350, 400. Y luego en la noche se te antoja algo, un postre o algo, son 100 pesos. Yo calculo que el gasto promedio de una pareja como mi esposa y yo son como de 400 pesos. Es un buen de lana, ¿no? Ahora imagínate, en ese tiempo, en la mañana me dice la chava, me dice, oye, dice, se me antojaron unas carnitas. No sé si sea lo mismo allá en Chihuahua, pero aquí de este lado, pues es carnita frita, ¿no? Bueno, no sé si sea lo mismo. ¿Sí es lo mismo? Sí, Ok. Entonces me dice, se me antojaron unas carnitas. Digo, pues vamos.
Y no, güey, yo desde ahí empecé a sufrir porque dije, no mames, ¿qué voy a hacer con 200 varos? Como ahorita, allá no sé cómo está el pinche taco de carnitas, pero aquí cuesta entre 25 30 varos el taco, güey, ¿no? Y más en ese tiempo, pues estaba chavo, güey, yo sí me chingaba 3 4 tacos, güey, ¿no? No manches, se chinga 3 4 tacos y 2 refrescos sin broncas, ¿no? Y yo rogando, y pues ojalá y ella no pida mucho, ¿no, güey? También para que me alcance. Entonces, pues vamos, hijo de su pinche madre, y sufriendo, güey, ¿no? No mames, pues vamos caminando, pues ella me va platicando y va sonriendo, y yo lo que llevaba en la mente era, ¿cómo le voy a hacer? Ya no solo para ahorita el almuerzo, sino para la comida o la cena, ¿no? Vamos caminando ahí, yo con mis 200 varos, ella a lo mejor pensando de ponerle nombre a un niño o algo, no sé, de quererse casar conmigo, yo qué chingado estoy pensando eso, yo estaba pensando en que eran los únicos 200 pesos que traía en mi cartera, ¿no? Y que faltaba mucho para la quincena. Imagínate, por eso yo siempre digo que admiro a las mamás, perdón, así a las mamás solteras o no solteras, de cómo estiran la lana, ¿no? Cómo tienen que estirar y muchas veces nos acostumbramos a eso, a estirar la lana, ¿no? Lo que llega a la quincena y en el transcurso cuando no te alcanza, otro de los errores es pedir lana y decir, no, pues no manches, voy a conseguir dinero para salir la quincena y luego ahí empiezas a endeudarte, endeudarte. Entonces, para mí me costaba mucho trabajo, yo con 20 años pues menos me sabía administrar, poder estirar la lana, ¿no? Entonces vamos caminando y ella iba hablando, yo pensando en eso, te digo que cómo le voy a hacer para comer, llegamos y pedimos, que se pide 2 tacos, yo me pedí 2, ¿no? A mí me encantan los de oreja y un refresco, ¿no? Y nos sentamos en esas mesas de metal donde puedes jugar dominó, ¿no? Está pintado un dominó. Y te digo, o sea, yo ni me acuerdo haber disfrutado los tacos. Yo creo que en ese momento tú podrías culpar las circunstancias, culpar al gobierno, culpar, pero te digo, era muy cabrón porque no existía esa cultura, a pesar de que yo quería tener otro ingreso, no tenía tiempo para hacerlo. Quería vender en un tianguis, quería vender cosas, quería ganar más lana, necesitas lana para invertir, pero sobre todo, o sea, te digo, esa vez de los tacos que fui, no manches, no, siempre me acuerdo porque pues son momentos en los que ya no te queda más dinero. No manches, no, está cabrón, güey. Imagínate para comer o para... Yo me acuerdo que fui a buscar dinero prestado. Fui a ver a un amigo porque pues ni siquiera había teléfono, ¿no? O sea, el güey que traía teléfono era de lana. En ese tiempo, en 1994, el güey que tenía teléfono era porque tenía la nota, ¿no? Había unos pinches, tabicotes, ¿no? Así bien grandotes. Y después se fueron haciendo más chiquitos, pero pues no había lana. Realmente no había lana, o era muy difícil poder hacer algo, ¿no? Pero sí fueron las carnitas más caras de mi vida y las que siempre me recuerdan de los momentos en los que estuve torcido, endeudado, no endeudado no, perdón, me fui a endeudar después, todavía no estaba endeudado, pero sí, no manches, cuando piensas, y más como tú eres varón, tú eres responsable, tú tienes que hacerte cargo de tu pareja, es tu responsabilidad y no la tienes o no te... Eres el proveedor, sí, claro, eres el proveedor, el chingón, el que tiene que resolver. Y está cabrón, ¿no? Sí, la verdad sí. Oye, mira, Ariel, después de todo esto que nos has contado, me gustaría, yo creo que de pronto pues se pudiera percibir, uno viendo el podcast, ¿verdad? Como de parte del público, pues, se pudiera percibir que es no solo una historia difícil, sino que considerarse que hasta ahorita hemos abordado algunos puntos de dificultad y negativos, pero me gustaría irnos dirigiendo en este arco final ya a la parte, a lo mejor ya salirnos un poquito, ¿verdad? Comenzamos a salir un poquito de la parte de la crisis, de la parte ya te conocimos, ya sabemos cómo entraste a ese contexto y ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo en el momento en el que tú te tienes que reiniciar, que tienes que reinventarte, allá en Cancún, ya nos te estuviste contando la historia, cómo es que sales de ese punto y cómo es que encuentras en ti las ganas o el propósito de alguna manera de hacer este proyecto de redes sociales y empezar a impactar personas para bien, ¿verdad? Para que puedan salir
Y más que no repetir tu historia, sino si tienen esta misma historia, saber cómo salir puntualmente de estos eventos negativos. Cuéntanos ahora sí la luz, la parte luminosa de tu camino, cómo le has hecho para poder confrontar y estar en tus cabales bien. Ahorita, pues como te podemos observar, ya tu situación es diferente, tanto probablemente en tu parte económica como en tu parte mental, sobre todo en la parte mental. Cuéntanos, ¿cómo es que saliste de esa parte? Mira, yo creo que la parte más importante para mí es que cuando he estado en el hoyo, mira, lo que he hecho es primero buscar, una palabra que dijiste, buscar un poco de luz. O sea, casi hasta yo a propósito me voy más hasta el fondo para decir, bueno, de aquí, este es el fondo. Ahora, ¿qué voy a hacer, no? Ya no, me trato de salir emocionalmente de esa situación, me despego de que ya perdí, de que ya lloré, ya me hice la víctima, y por qué, me despego emocionalmente cuando yo me paso eso en Cancún y empiezo a buscar la solución. A ver, ya no me voy a enfocar en eso. Ver, no tenemos nada, de aquí a dónde vamos, y empecé a buscar la solución. Te digo, salirme emocionalmente y decir, bueno, güey, ya perdiste todo, ya no tienes nada, ya eso, ahora de aquí a dónde vamos. Entonces, me separo emocionalmente, empiezo a buscar la solución y empecé a vender postres, alitas, y empecé a buscarle de todo. Eso me ayudó mucho, fíjate, entender que cuando estás en el hoyo, ya no hay otro lugar a donde ir, ya no hay más para abajo, güey, que lo único que queda es para arriba. Y para arriba, güey, y esto no es motivación, es sentido común, porque cuando te despegas emocionalmente de que sabes que te llevó la chingada y que lo único que te queda es irte para arriba, empiezas a ir y a jugar desde otra cancha emocionalmente. La última vez que me pasó, igual me metí en una depresión, en una tristeza. Yo dije, no mames, güey. O sea, si ya lo tenías todo bien, ¿por qué ahora vuelves a caer en el mismo patrón, no? Como dice Rubén. ¿Por qué vuelves a caer en el mismo patrón? ¿Por qué te vuelve a pasar lo mismo? Y sí, otra vez me vuelvo a deprimir, me vuelvo a meter en un pinche pedo emocional. Pero otra vez dije, a ver, esa es la fórmula que yo he hecho, de que cuando he estado en el hoyo, ahí me quedo un tiempo, no, porque hay momentos en los que no te pueden salir de ahí. No te quieras brincar ese proceso, porque cuando yo estaba ahí, digo, aquí estoy, recibiendo los madrazos, pero hay un momento en que güey, toma una decisión, porque no puedes estar toda la vida así. Entonces lo que he hecho es que ya empiezo, ¿por dónde voy a empezar? ¿Por dónde voy a empezar? Pues por lo más pequeño, ¿no? Empieza a hacer contenido. Mira, empecé a retomar el canal. Ese canal ya lo había olvidado, ya lo había tirado, ya lo había. Yo, no, ¿para qué chingado videos y esto? Empecé a retomar. Empecé el proyecto así. Yo creo que ya vamos a cortar un poquito, pero mira, cuando yo me di cuenta que estaba en el hoyo, dije, no, güey, ya estuvo. A ver, güey, vamos a darle. Entonces yo empecé a crear enseñar a vender a las personas, porque yo decía, hay mucha gente que no sabe ni vender, hay muchas personas que no saben prospectar o piensan que salir a prospectar es salir a volantear y es salir a vender, salir a prosperar. Entonces empecé a hacer contenido en un stand en la calle donde yo muestro y les enseño de ventas. Quizás no era el mejor método, pero no importaba. Lo que yo quería era salirme de ese pinche estado emocional y empezar a actuar, empezarme a salir de ahí. Y empecé, mira, yo les voy a enseñar cómo vender a las personas por medio de redes sociales, pero al final me empecé a ir bien a mí, porque ya después ya me ganaba 200, 300, 500, y mi misión era decir, pues ahora les puedo enseñar a las personas cómo ganar 500 pesos en la calle. O sea, no ir con un volante y decirle, mira, esto, no, páralos, menciona un dolor, páralos y gana un dinero, o sea, a prosperar en la calle. Y a mí me empezó a ir bien, y mi esposa y yo estábamos bien contentos porque decían, no inventes. Entonces, empecé a retomar eso, empecé a hacer contenido, te digo, ya me estaba levantando emocionalmente y tomando una acción, y después empecé otro proyecto que ya tenía, del cual se cayó, empezó a emparejarse. Ahora ya tenía, en el tianguis también tengo el tianguis, ahora ya estoy creando contenido
Y me empieza, te digo, me empecé bien ahí en el stand. Ahí estuve casi 4 meses, 3, 4 meses. Yo nada más iba por un mes, 2 meses y me quedé 4 para enseñar a vender, pero ya me empezó a ir bien, 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 bien. Y yo dije, ay, no manches, me empezó a gustar porque ya empecé a hacer más videos, más videos. Y de repente, ya estando yo ahí en el contenido, porque te digo, yo estaba hace 7, 8 meses, o sea, es un poquito más, estaba en el pinche hoyo. Ahí estuve unos meses y yo dije, no, güey, ya estás en para arriba y vámonos. Bueno, me llega una oportunidad de una información que yo decía, ahora, te digo que si tú ves mis videos hasta abajo, yo ando en la calle enseñando a vender, pero dije, no, ahora, ¿cómo puedo enseñarlo digitalmente? Y ahora, mira, me llega una oportunidad que era lo que estaba buscando de poder enseñar a las personas a crear ingresos desde su celular, pero güey, la neta desde algo real, de algo real, o sea, no que pinches rollos ni madres, o sea, algo real. Que yo decía, mira, ¿cómo puedo llevar a las personas al comercio electrónico? Y empecé el movimiento, ¿no? Y mira, y una cosa me llevó a otra, pero fue muy rápido. Cuando tú sientes que te está llevando la chingada y la neta, y empiezas a actuar y te levantas y dices, no, güey, tengo que salir de este pedo, güey. Chingue su madre. O sea, todo cambió, todo cambió muy rápido. O sea, de repente ya tenía un movimiento. Ahora mi movimiento se llama Nunca dependas de una sola fuente de ingresos, y es crear una cultura, una filosofía. A mí me pasó una y otra vez, y siempre les digo, tú estás en una empresa, estás en un empleo, tienes tu emprendimiento, se llama vida y un día te va a pasar, un día te puedes enfermar, le pueden pasar mil cosas, siempre ten tu plan B, y esa es una filosofía que estoy compartiendo. Les digo, sí, tengo una propuesta. ¿Cuál es mi propuesta? El comercio electrónico, pero más que eso, que yo tengo una propuesta, que tenga un proyecto, más que eso es crear una conciencia, una cultura de que les digo, y les digo en los en vivos, les digo en los en vivos que el mexicano promedio, el latino, el hispano promedio, hoy por hoy, debería por lo menos de tener 2 o 3 ingresos y crear esa cultura. Hoy, por ejemplo, ustedes tienen opciones, tienen un podcast que primero Dios va a crecer muy cabrón, tienen su empleo, pero pueden tener otro ingreso, y que yo digo, no mames, o sea, hoy tenemos más opciones, tenemos más oportunidades que antes no teníamos. Antes nos llevaba la chingada, tenías tu empleo, te corrían y te quedabas sin chamba y sin trabajar un buen rato, al grado que yo no llegué a tener dinero para comer. Hubo veces que sí, muy poquitos días, ¿no? Un día, 2 días, pero sí me llegó a pegar así. Hoy hay opciones. Hoy es totalmente diferente, y reiniciarse no es como decía yo, a los 50, a los 60. Te puede pegar, decía Irán, a los 20, a los 30, a los 40, reiniciarte es cuando estás en el hoyo, pero tienes su madre, tienes que salir de eso, y hay muchas opciones hoy en día. Hoy es totalmente diferente. Wow. Pues la verdad es que este último que compartiste fue bastante impactante. Me parece que es la piedra, como la piedra angular. Salir de esa situación es un cambio primero de actitud, y luego la acción te termina jalando fuera de ese hoyo, ¿no? Pero primero es ese cambio de actitud. Pero y bueno, en mi caso, por ejemplo, eh, yo poco a poco, después de ese agujero muy profundo que toqué, a través de los años, me traté de levantar, pero realmente, así como a ti, el momento en el que yo empecé a notar cambios consistentes en mi vida fue cuando encontré un propósito más, no solo más grande que yo, sino que yo, mira, en mi propósito actual es crear contenido a través de lo que yo sé que es mi don. ¿Y cuál es mi don? La comunicación. Si yo puedo a través de eso generar un puente de punto A a punto B para que muchas personas o algunas de estas personas sean beneficiadas o tengan consejos que les ayude a salir de esos agujeros, yo me doy por bien servido. Y ayudar a la gente es un objetivo, pues, que cuando alcanzas realmente, ¿no? Cuando lo alcanzas, cuando lo terminas, nos da para toda una vida. En mi caso, me tomó tiempo, me tomó caídas, pero yo decidí que ese iba a ser mi propósito. Debo decir que de alguna manera me encontró un poquito,
pero yo también decidí en gran medida tomar ese propósito. En tu caso, el propósito que te mueve actualmente, Daniel, es para hacer todo esto, para haber creado tu canal, para seguir, continuar enseñando a más gente. El propósito que se planteó en tu mente, ¿cuál fue? Yo creo que igual que a ti está muy cabrón porque la neta, a mí el propósito me encontró. O sea, yo no andaba buscando eso, sino las circunstancias que me llevaron una cosa a otra en tan poco tiempo. Me encontró totalmente cuando me di cuenta, dije, mira, puedo crear una cultura, una filosofía, y como dices, eso hoy por hoy es lo que me mantiene, y yo les digo, mira, búscate una segunda o tercera fuente de ingresos porque está muy cabrón, se sufre muy cabrón. Y mira, le digo, mira, no lo hagas conmigo, pero hazlo que sea una cultura, y eso es lo que yo transmito, porque yo he sentido el dolor, yo he sentido la frustración. Y yo dije, pero ¿por qué tienes que llegar a ese punto, no? ¿Por qué te tienes que esperar? Y lo peor que podemos pensar es que, pues a mí no me va a pasar. Yo soy bien cabrón, yo soy joven, siempre la he hecho. O sea, siempre hay argumentos, ¿no? Yo he podido, yo la hago, pero no te creas, ten tu plan B, siempre ten tu plan B. Y creo que eso te digo, qué bueno que tocaste ese punto porque realmente a mí mi propósito me encontró y voy a compartir esa filosofía. Va a haber personas que van a trabajar conmigo, está bien, va a haber personas que no, pero crear esa cultura de que no dependas de una sola fuente de ingresos. Y me encontró y la verdad que estoy muy contento. Mira, prueba de ello es que ya ustedes me van a hacer famosos aquí en este canal. Y otra, ¿qué más? Imagínate, hace 6, 7 meses no tenía nada. Estaba deprimido, estaba tirado, la chingada. Y en 6 meses de repente, ahora sí que se te reinicia, se te acomoda la vida. Está muy cabrón, ¿no? Pero sí, el propósito yo creo, Irán, que a mí me encontró. Wow, excelente. Pues mira, yo no sé si Rubén tenga algo más que agregar de momento, lo hemos tenido muy serio en este último arco final, ¿verdad? Pero sí me gustaría ya darle una conclusión de alguna manera y agregar una cosa. Mucha gente cree que generar una segunda fuente de ingreso o incluso una tercera fuente de ingreso nos genera el pretexto, ¿no? De decir, oye, pero yo no tengo el tiempo, también está en cómo generar. La mayoría estamos encerrados y yo tengo varias amistades, ¿no? Pues me consigo dos trabajos. Yo tengo un trabajo formal y tengo este proyecto, ¿verdad? Y así, y apenas así siento que me alcanza el tiempo. Entonces, tengo un camarada que me decía, oye, mira, pues yo tengo dos trabajos y yo siento que en este momento, pues estoy percibiendo lo mismo que tú percibes en uno, pero yo no tengo tiempo de salirme de estos dos, no me gustan estos trabajos, quiero hacer otra cosa, quiero tener otra fuente de ingresos. Entonces, no necesariamente es nada más irte a buscar dos trabajos, tres trabajos, porque pues un trabajo normal con un corriente te va a exigir lo que la ley dice, 8 horas. Si quieres ir por tres trabajos, a lo mejor son dos trabajos al día y uno en fin de semana, y eso no es vida. Eso no es vida. Entonces, a mí lo que me parece interesante es que tú estás enseñando de alguna manera no a encontrar una fuente de ingreso en otro trabajo como tal, de 8 horas y todo, sino tú generando ese ingreso, esa oportunidad a través del comercio, a través del comercio electrónico en general y de las ventas que pues son bastante nobles y que siempre pues te van a dar un mayor ingreso. Entonces, a mí me parece un punto interesante a reforzar porque mucha gente tiene en su cabeza que no puede generar más ingresos porque el tiempo no le alcanza. Mira, qué bueno que tocaste ese punto porque creo que es el corazón de todo esta plática. Mira, me mandan muchos mensajes por los videos, ¿no? Y me escribe una muchacha. Dice, mira, creo que esto, Irán, le acabas de dar en el corazón de me encanta, fíjate. Ella dice, yo tengo un trabajo de 8 a 5 de la tarde. Yo me levanto a las 6 de la mañana, tengo que arreglar a los niños, dejarlos listos. Yo a las 7 me voy a mi trabajo, entro a las 8 y salgo a las 5 de la tarde. Salgo a las 5 de la tarde, llego a las 6 a mi casa, tengo que bañar a los niños, volverles a hacer, prepararles todo, darles de cenar, atender a mi esposo. Imagínate, termina sus labores a las 8 de la noche. ¿Cómo se va a buscar otro empleo si son 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para socializar? ¿De dónde va a sacar más tiempo si el tiempo es el mayor activo que tenemos hoy en día? Dije, mira, claro, por eso el comercio electrónico tiene tanta fuerza. No cualquier comercio electrónico, pero bueno, le digo, mira,
puedes hacer todo lo que tienes que hacer sin desvelarte, únicamente trabajar 2 horas. Me pasé mucho tiempo pensando, armando un programa, un paquete para que la persona que pueda trabajar 2 horas, 2 horas nada más de 8 a 10, sin desvelarse, sin salir, sin andar vendiendo productos en la calle, sin andarse exponiendo al sol, nada de 8 a 10 de la noche. Esto puedes empezar a crear tu segunda fuente de ingresos. Otro ejemplo, una maestra me dice, Daniel, tengo 58 años, soy maestra, ya me voy a pensionar y mira, quiero tener un segundo ingreso, no como tal, pero quiero ocuparme de algo, pero no sé hacer contenido, ¿qué puedo hacer? Y yo, mira, es sencillo. Entonces ya le expliqué, mira, puedes hacer esto, dedicarte al comercio electrónico, poco a poco vas a encadenar. Ella lo hace más por ocupar su tiempo, no tanto porque sea su fuente de ingreso, pero lo que voy, que si le podemos enseñar a hacer comercio electrónico a una persona, a una mamá que no tiene tiempo y a una maestra que también que no sabe cómo hacerlo, entonces pues ya ganamos bastante. Pero ese es el punto. No se trata de búscate una segunda fuente de ingresos, ni búscate 3 trabajos en todo el día, pues ¿cómo crees? Por eso están los sistemas digitales, ¿no? Y nosotros tenemos una propuesta pensada y creada para cualquier necesidad y para cada persona, ¿no? Excelente. Daniel, yo me gustaría, bueno, no sé si ahora sí, yo me gustaría en esta parte, antes de la conclusión, si quisieras agregar algo con respecto a tu programa, este es el momento, si quieres invitar a las personas a unirse, a seguirte, a poder ver y aprender de tu contenido para precisamente generar estas fuentes de ingreso, este es el momento. Si quieres agregar algo más antes de concluir. Sí, mira, lo que yo te puedo decir es que si estás endeudado, si estás en el hoyo, si tienes chamba, no la tienes, cualquiera que sea tu situación, de repente podemos tener una situación adversa. Lo que te puedo decir es, siempre debes de tener un plan B. Lo que nosotros ofrecemos en el comercio electrónico es por medio de una tienda de productos de primera necesidad, de productos básicos. O sea, haz de cuenta, si una persona quiere empezar a hacer este comercio electrónico, no necesita comprar productos raros ni inversiones raras, únicamente productos que tú ya utilizas como jabón, shampoo. Por eso es que me gusta tanto este modelo, porque las personas, haz de cuenta, compran los productos, los prueban y si refieren a otra persona, pues entonces empiezan a ganar dinero, ¿no? Ahora, nosotros te enseñamos a hacer el contenido básico de atracción donde no tienes que pagar nada, es totalmente orgánico, lo puedes hacer desde tu casa. Dime, ¿qué persona trabajando 2 horas creando contenido sencillo, grabándote en con tu celular, puedas empezar a atraer personas con una necesidad? Y créeme que te podría ir increíble. Esto se construye, esto es poco a poco, ¿no? Pero el comercio electrónico creo que hoy por hoy es una gran opción. Entonces, si te digo, todo esto está adaptado para cualquier persona, para una mamá soltera, para una mamá que trabaja, para alguien que nunca ha hecho contenido. Entonces, pues yo te diría eso, ¿no? Que esto a mí me está ayudando, me ha ayudado a salir de deudas, me ha ayudado muchísimo, sobre todo me da un propósito y yo creo que es más que nada eso, que la neta sí es real, son productos tangibles, es una empresa tangible, el comercio electrónico es hoy por hoy pero lo más grande que hay, ¿no? Entonces yo creo que sería eso más que nada, Irán y Rubén, pues muchísimas gracias y creo que sería todo, ¿no? Muy bien, nada más, déjanos aquí tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente para que te pueda pedir información acerca de este modelo de negocio? Estoy como Daniel Marchán, mayormente en Facebook y en TikTok. En Facebook y en TikTok, Daniel Marchán. Y es todo lo que tengo. No he entrado todavía a Instagram. No se lo haga porque siento como que mi público está más en Facebook y en TikTok, Daniel Marchán. Muy bien. Perfecto, por aquí vamos a estar dejando tus redes sociales también para que la gente entre, te visite, te mande mensaje para que gracias a tu historia de inspiración, porque eres una historia de inspiración, los ayudes a evitar todos esos golpes que la vida te enseñó para cortar ese camino
para que puedan llegar mucho más rápido al lugar en donde estás sin tener que pasar por tanto rollo, ¿eh? Entonces, pues nada, ya me gustaría como conclusión, dejar una pequeña conclusión nada más. Si de verdad en este momento estás pasando por una crisis difícil, una situación complicada, hablando económicamente, de verdad hay gente que se dedica como Daniel a ayudarte. La única manera en la que puedes salir de donde estás es confiar en las personas. No hay otra. Una persona que haya cruzado por este camino, por esto fue un podcast un poquito largo, te puede ayudar a salir del mar en donde estás. Manda el mensajito también a Daniel por ahí por sus redes sociales. Y pues para mí fue un placer. Muchísimas gracias, Dani. No sé si ustedes quieran Sí, agregar algo más. yo sí quiero agregar una cosa más. Todos creemos de alguna forma que nuestra historia, con todas sus dificultades, creemos que no tiene tanta validez, porque no vengo del lugar más fino, porque no tengo los logros más grandes en este punto de mi vida. Pero no es cierto, Daniel. El día de hoy, tu historia, o la manera en la que nos has compartido, nos revela el lado humano, que sin importar de dónde venimos, sin importar nuestra historia, tenemos algo valioso que aportar siempre y cuando, como tú lo mencionaste, tanto tu actitud interna como tu propia percepción cambien a favor de ti, o sea, que tú te veas, tengas un buen autoestima y que te percibas bien y que tengas un concepto pues relativamente bueno de la vida, ¿verdad? Porque aunque te azoten las dificultades, uno puede ir desarrollando ese pensar, esa forma de salir del hoyo, entonces, y compartir la historia. Entonces, para mí me parece importantísimo esto que hacemos en el podcast en este momento y me encantó escuchar tu historia, Daniel. Espero que sea una de muchas historias que vengan en este podcast a inspirarnos y a inspirar a todas las personas que nos están viendo. Daniel, entonces, ¿te gustaría agregar algo? No, nada más. Quiero agradecer nada más a Dios, a la vida, a ustedes por esta oportunidad que nunca te esperas. Te digo, todo se acomodó muy rápido, gracias a Dios. Pero la verdad estoy muy contento. No lo puedo creer todavía que esté haciendo esto, pero la vida se acomoda, ¿no? Yo siempre les digo en mis en vivo, les digo, si ahorita estás pasando por una situación, de repente tienes pérdidas familiares, económicas, la vida te va redireccionando, ¿no? Hacia algo mejor, nada más. Muchachos, pues muchas gracias, estoy muy contento, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por esta invitación y espero sigamos dando en contacto. Muchas gracias por todo. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien, entonces, si les ha gustado el programa hasta ahorita, síganos en nuestras diferentes redes sociales, las vamos a dejar aquí abajo. También si tienes una historia que quisieras contar, al igual que Daniel, puedes mandarnos correo a Filosofacto Oficial y nosotros nos vamos a encargar también de leer tu historia para que si todo sale bien, también puedas estar aquí presentándote como Daniel. Nos puedes encontrar en las diferentes redes sociales también como Filosofacto Oficial, tanto en Instagram, TikTok y sobre todo en YouTube. Dale click a la campanita y síguenos para que no te pierdas de este tipo de contenido de estos humanos extraordinarios que tuvieron historias importantes y salieron adelante. Muchas gracias. Gracias a todos, cuídense mucho. Daniel, un abrazo, mi hermano, muchísimas gracias. Estoy bien feliz de haberte conocido y ojalá esto sea un inicio de una amistad también.